Chicos, estábamos en el anterior, que hablaba hasta ese momento del análisis económico básico. Ahora me interesa rápidamente lo que vamos a estar un poco atrasados de tiempo, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a demorar un poquito, espero que se puedan quedar un cachito, no mucho, para terminar de ver esta parte y después la actividad que hay que hacer, yo me tengo que retirar, pero los invito a que se queden y que lo compartan entre ustedes porque les puedo dar la consigna de manera muy sencilla, ¿sí? Pero quisiera terminar de ver dos puntos que son muy importantes. Uno es analizar en una ONG como ustedes un proyecto específico, lo cual es muy distinto a analizar la sustentabilidad de toda la institución, ¿sí? Entonces, vamos parte por parte. Rentabilidad de un proyecto. Entonces decíamos, ¿puede un proyecto arrojar excedente? Ya charlamos que sí, y hasta que es saludable que arroje un excedente. ¿Cómo calculamos ese excedente? Según lo que hemos visto, ingresos menos gastos. Pero la clave está acá, para analizar proyecto por proyecto, ¿sí? Si es rentable o no. Solo tengo que analizar en términos de ingresos y egresos corrientes. Esto es algo bien técnico, ¿sí? Esto es el análisis económico de un proyecto, no financiero, económico. Esto, vamos a poner una empresa. Tengo ganas de plantar tomate para venderlo en la verdulería. ¿Es rentable o no? Entonces yo tengo que analizar los ingresos corrientes de vender tomate, si me va a alcanzar para cubrir los egresos corrientes, que son los costos. Porque después estaban los otros egresos que no eran corrientes, ¿se acuerdan cómo eran? No, eso era ordinario y extraordinario. De capital. ¿Y qué eran esas? Las inversiones. No tengo que meter acá, en este análisis, las inversiones. No lo tengo que poner. Para analizar si un proyecto específico es rentable o no, me va a arrojar excedente o no, yo tengo que pensar solo en lo corriente, en lo que no me modifica el patrimonio. Porque si no, cualquier proyecto en el que tenga que hacer una inversión, ya sé que no me da rentable. Entonces yo tengo que hacer como que en lo que invertí ya lo tengo acá. Y teniendo eso, los ingresos corrientes menos los gastos corrientes, ¿me dan excedente? Es rentable. O sea, ¿me deja plata? Sí. Pero no tengo que tener en cuenta las inversiones. Pero no en el proyecto, digo. En la ONG sí. Claro que es un gasto de la ONG. Pero para analizar ese proyecto específico, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo de esto. Mauro organiza la capacitación. Supongamos que esa capacitación fuera arancelada, se cobra, ¿sí? Y supongamos que no recibe ninguna donación de ningún tipo, de nada. Solamente tiene que generarse ingresos para que se pueda llevar a cabo la capacitación, ¿sí? Entonces dice, necesito este espacio, todo esto, digamos, necesito el proyector con la computadora, necesito contratar a los que van a disertar, comprar las cosas de coffee. Esos son todos los gastos, escuchen bien, son todos los gastos que tengo que hacer, ¿sí? Y ingresos corrientes, o sea que no me toca mi patrimonio, va a ser el arancel que recibo. Entonces, entender los ingresos corrientes es fácil, es lo que me va a pagar cada uno. Pero vamos a pensar en los gastos. Si para hacer esa capacitación yo pienso en la inversión que tuve que hacer en la computadora, en el proyector, los parlantes, que debe ser fácil todo eso, debe ser 10 lucas más o menos, tranquilamente, ¿sí? El arancel de la capacitación va a ser altísimo, porque estoy metiendo una inversión. Error, no tengo que meter la inversión dentro de este proyecto. Yo tengo que pensar que esto ya lo tengo. O bien, si quiero ser un poquito más técnico, muchísimo mejor, lo que voy a decir ahora, tengo que pensar que esto lo alquilo, aunque fuera mío. ¿Cuánto me sale alquilar todo este equipo? 300 pesos, listo. Cuento eso como costo, ¿sí? Imagínense, si para esa capacitación se necesita este espacio, yo no voy a pensar que voy a comprar este lugar. Porque si tuviera que comprarlo, es decir, tuviera que hacer la inversión, la capacitación saldría carísima, porque esta sala, así como está, capaz que sale bastantes miles de pesos, digamos. Lo que pienso es en un alquiler.
Y ahí comparo los ingresos sin vender nada de mi patrimonio y los egresos, los gastos, sin comprar nada que sea una inversión. Esa es la forma para analizar la rentabilidad de un proyecto, la generación de excedente o no. Y muchas veces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces solemos meter en este análisis, para ver si deja plata o no, determinadas inversiones, como el proyector, que como pensamos, digamos, ¿qué es una inversión? A ver, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es un bien de capital? Es una máquina que yo compro, un elemento de tecnología, de infraestructura, que me va a durar, acá está la clave, porque por ahí yo estoy hablando pensando que ustedes lo saben, ¿no? Y me va a durar no solo en este proyecto, sino en muchos más. Entonces yo no puedo castigar a este proyecto de la capacitación poniéndole como costo la compra de esto, porque en realidad esto que compré me va a servir para muchas otras cosas. ¿Sí? Supónganse que yo tengo que comprar para un determinado proyecto una escenografía. Tengo que hacer un festival y voy a hacer ¿cómo se llama una escenografía? Tarima. Una tarima, eso, sí, un escenario, eso. Bueno, ahí está. De esos desarmables y todo. ¿Sí? Pero me va a durar para este festival, el que viene, 2 más que tengo otra capacitación. Es más, hasta lo puedo alquilar para que se lo alquilo a otra institución y me pagan. Bueno, eso es una inversión. Si yo castigo a esta capacitación, o al festival que dije, original, que iba a comprar esto, claramente el festival me va a dar pérdida. Porque yo no es un costo, es una inversión. O sea, tengo que ver cómo lo voy a amortizar con los siguientes... Bueno, eso ya estás hilando mucho más finito, muchísimo más finito, perfecto. No me quiero meter en amortizaciones, sino que solamente estoy buscando una fórmula sencilla para entender si esto que vamos a hacer va a dejar plata o no. Y es, te lo digo en otros términos, calcular solo costos, no inversiones. Y de la misma manera tengo que contar solamente ingresos relacionados con el evento y no ingresos porque vendí el auto de la institución, o porque vendí la computadora, o porque me endeudé. Esos son ingresos de capital, me generan una deuda, me reducen mi patrimonio. No tengo que contar esos para analizar pero escuchen bien, otra vez lo digo, un proyecto específico. ¿Se entiende? Que es muy distinto analizar en el largo plazo lo que vamos a ver después, que es la sustentabilidad de la institución. Que es otra pregunta, es ¿cuánto puede durar esta institución en el largo plazo? Y yo espero que dure bastante, salvo los comedores, como decíamos, ¿no? Si yo espero que dure bastante, tengo que hacer un manejo económico muy bueno, porque si no, me fundo. Me fundo o, como podríamos decir, me sanciona la AFIP o dejé de presentar los papeles y me clausuran, no tengo plata para funcionar, que es lo mismo que si me fundo. Lo mismo, para una ONG, no tengo dinero para funcionar, ¿qué hago? Listo. Bueno, suponiendo entonces que un proyecto arroje un excedente, entonces me tengo que plantear qué hacer con ese excedente, qué hacer con ese superávit, ¿sí? Si lo dejo en un fondo, si me compro algún bien de capital que necesitaba la institución, podría ser, ¿sí? Si le pago a una persona para que haga determinada cosa fuera de este proyecto, ¿sí? Le pago a alguien para que limpie, para que administre, lo que sea. Pero si haciendo estos números veo que no cubro con los ingresos corrientes los egresos corrientes, si no los cubro, tengo pérdida. Mejor dicho, tengo déficit. Y necesito cubrirlo el déficit. O sea, el proyecto en algún momento, haciendo esto que digo acá, ¿qué hacer con el déficit? Si me da pérdida, en algún momento me llegué a cero. No puedo vivir con la pérdida todo el tiempo. Por lo tanto, ahí sí, cuando esto no me da, entonces, o vendo un bien de capital de la institución, con un ingreso de capital lo cubro, o me endeudo con alguien y lo cubro, o ponemos guita entre todos y lo cubrimos. Pero el análisis que nosotros tenemos que hacer es antes, que es justamente
el resultado de esto es, me da pérdida. ¿Cómo lo cubrimos? Con guita de todos nosotros. Fenómeno. Nadie dice que no podemos ganar plata, pero el énfasis está en el análisis previo. Ingresos corrientes menos gastos corrientes. Pérdida. Ahí tenemos que pensar. ¿Sí? ¿Por qué digo no es un ingreso corriente del proyecto poner plata entre nosotros? Es una situación de emergencia. Es una situación extraordinaria, distinta. Un proyecto que se financia con entradas, los ingresos corrientes son las entradas. Un proyecto que se financia con bonos contribución, y los ingresos corrientes son bonos contribución. Un proyecto que se financia poniendo un kiosco y vendiendo cosas del kiosco, los ingresos corrientes son la venta de las cosas que vende esa institución en el kiosquito. Si la municipalidad le dio un préstamo, no es un ingreso corriente. Es un ingreso de capital, distinto, si es préstamo. Si es una donación es otra cosa. Pero quiero decir, no proviene del proyecto. Entonces nosotros tenemos que procurar, insisto, para estar más tranquilos, que los proyectos como mínimo me den cero. Y si es mejor, superávit. Pero que no me den déficit. Porque siempre, tarde o temprano, voy a tener un proyecto con déficit, siempre. Entonces, si yo ya logré que los anteriores estuvieran saldados o con superávit, puedo cubrir el déficit que tenía, que me genera este último. Si todos los proyectos que yo hago tengo déficit, acumulo déficit y hoy lo financiamos con guita nuestra. Mañana lo financiamos con un subsidio extraordinario de la municipalidad. Pasado lo financiamos con rifa que le vendemos a los vecinos y así sucesivamente hasta que un día no tenemos más guita nosotros, ni los vecinos, ni la municipalidad y no podemos hacer las cosas. Entonces, el énfasis acá está en apuntar a que cada proyecto, todos entienden que es un proyecto, ¿no? ¿Está claro? Perdón. Distinto a la vida de la institución. Un proyecto, un evento específico, tiene inicio y tiene fin. A eso me refiero. Sí, señora, disculpe. Porque si un proyecto da pérdida, no estudiar en dónde está la equivocación que da la pérdida. Y tratar de cambiarlo al proyecto, reformarlo, modificarlo. Sí, es que no sé si es que dio pérdida por una equivocación. ¿Por qué usted dice una equivocación? Y porque a lo mejor se apuntó a una cosa y esa cosa no da resultado. Sí, a ver, yo también puedo planificar un proyecto que me dé superávit o cero y después me termina dando pérdida. Por ejemplo, Mauro planifica esto pensando que van a venir 50 personas y le van a pagar y le vienen 20 personas y le pagan. Ahí sí hubo un error, supongamos, porque él sobreestimó la cantidad de gente que podía venir. Distinto, y le va a dar déficit, está claro, ¿no? Le va a dar una pérdida. Distinto es si él sabe de entrada que le va a dar pérdida y así todo lo va a hacer. ¿Por qué? Por ejemplo, para que no le da pérdida, tiene que poner la entrada de esto 300 pesos. ¿Qué ONG está en condiciones de pagarle 300 pesos a un miembro para que venga? Pocas. Entonces dice Mauro, estoy hipotizando Mauro, dice, prefiero tener acá más ONGs con una entrada menor, yo ya sé que voy a tener pérdida, a tener poquita gente y que me dé ganancia. ¿Está claro? Bueno, entonces, prefiero eso, pero como sé que me va a dar pérdida, de algún lado tiene que salir la plata. Y tendrá un fondo de reserva en Cámara Junior, o pondrá plata de su bolsillo, o saldrá a buscar un subsidio de algo extraordinario. Otro problema. Pero lo que yo estoy planteando acá, señora, es cómo planificarlo. Intentemos planificarlo ya pensando de movida que tengo que cubrir los gastos corrientes, con ingresos corrientes. Ahí, y ahí me da rentable. Pero todo puede fallar, dijo Tuzar. ¿Sí? ¿Puede fallar? Vale. Pero esa es un poco la idea. Y por eso llego a esta última, ¿no? ¿Todos los proyectos deben ser rentables? No, absolutamente no. Algunos yo ya sé de movida que van a ser. Aquellos que no tengo ingresos corrientes, aquellos que los hago gratuitos, de movida ya sé que van a ser a pérdida. Pero lo puedo hacer igual, claramente. Lo puedo hacer igual si tengo un backup atrás, un fondo, con el cual bancarme. Diríamos, si tengo una espalda financiera, entonces uno dice, mirá aquella institución, las instituciones que se manejan en ese sentido,
tienen bien planificadas las cosas y tienen reservas. ¿Sí? Hay que ver a lo largo de la vida de la institución cómo conforman sus ingresos habituales. Posiblemente tengan o muchos socios o subsidios permanentes. Bueno, pero los felicito, porque fueron buscando fuentes de financiamiento. Está perfecto. Ahora, hacer cosas así improvisadas, muchas a pérdida, no lo veo sustentable. Te puede salir una, pusimos plata del bolsillo, te pueden salir dos. Ya de los que ponemos plata del bolsillo, los voluntarios, hay 3 o 4 que dicen, mira, che, muy linda la ONG, pero lo único que hago es poner guita de mi bolsillo y yo tengo que mantener a mi familia. Al tercer proyecto dicen, no, acá estos muchachos quieren gastar plata del bolsillo, me voy. Y se van. Esto tiene un límite. Y nosotros no somos quien para obligar a la gente a ser voluntario y poner guita de bolsillo. La gente va voluntariamente a dar su tiempo para un fin social, no a poner plata del bolsillo. Ese es otro tema, ¿no? Bien, esto entonces en cuanto a un proyecto. Pero, insisto con esto de acá, vamos a analizar ahora la sustentabilidad de la ONG. Que sería más bien un análisis de largo plazo. Y que va más allá de un proyecto, de una actividad. O sea, la pregunta es, ¿cómo hacemos que JCI sea sustentable en el tiempo, perdure en el tiempo? ¿Cómo hacemos que el Grupo Scout, que el Centro de Jubilados, perduren en el tiempo? Y que no se tengan que cerrar. Cerrar lo podemos pensar de dos formas, ¿no? Una podría ser pensarla que se tiene que cerrar porque se abandona la actividad. Pero hay otra forma más laxa de verlo, que es, sigo existiendo en los papeles, pero no hago ninguna actividad, no funciono. ¿Por qué? Porque no tengo plata. Bueno, eso es una forma de cerrar. Cada uno lo verá como quiera, ¿no? Dice, no, pero está viva, sí, está viva, que no hace nada. ¿Para qué está? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vemos esta, o por lo menos cómo lo veo yo, ¿no? La importancia de que los proyectos tiendan a generar un excedente. Que esto va tal vez en contra del pensamiento dominante de las ONG. ¿Sí? De que los proyectos traten de generar un excedente. Me parece una empresa. No es una empresa, es una ONG. Que puede tener todos sus proyectos, o la mayoría, con excedente. Ningún problema. ¿Sí? Pero nos da, como decía hoy, un poco de pudor ese tema todavía. Otra forma interesante que planteo de hacer sustentable una ONG a largo plazo es que la ONG realice inversiones, que esas inversiones le den ingresos regulares u ordinarios. ¿Sí? Entonces, yo conozco un grupo de gente que está con una biblioteca popular y qué sé yo, que en determinado momento se planteaban qué cosas podían comprar, habían recibido un subsidio. ¿Sí? Y bueno, ¿y qué cosas compraban? Si compraban más libros. Y de repente se le ocurrió a una de las chicas, cosa que me parece una idea brillante y no fue mía, digo, yo no participo de esa ONG, le estaba dando una mano, pero salió de ahí adentro y me sorprendió. Decir, no, ¿por qué no compramos un equipo multimedia? Y lo alquilamos. Entonces, se compraron, se hicieron un gasto más allá del subsidio, tuvieron que juntar otra plata más que tenían. ¡Pum! Se compró un equipo multimedia. Y, pero con todos los chiches, proyector, computadora, equipito de sonido chiquitito, ¿sí? Y lo alquilaban después. Entonces tenían ingresos regulares para las actividades que realizaban. Cuando necesitaban su equipo multimedia lo tenían. Y cuando lo tenían ocioso lo alquilaban. Y se financiaron, por ejemplo, un montón de compras de libros. Si se hubieran gastado ese subsidio en comprar libros, se hubieran perdido de generarse una fuente de ingresos. ¿Sí? Pero insisto, no es que, a ver si no, yo por ahí soy bruto, pero no lo quiero decir de manera bruta. ¿Cuál es el pensamiento dominante de la gente que está en la ONG? ¿Te dan un subsidio? Comprate los libros. Pero no porque sean tontos o bobos, sino porque la persona está recontrametida con su actividad.
y nuestra biblioteca lo que quiere es tener más libros. Y está totalmente comprometida y apasionada con su actividad. Y no se detiene a pensar determinadas cuestiones de administración. Es así de simple, ¿eh? Porque la administración no me gusta, de alguna manera lo solucionamos, ¿sí? Entonces no se hace una planificación en ese sentido. Es así, no es que, insisto con esto, no es que son personas distintas, son iguales que todos, pero son tan apasionados con lo suyo que dejan de lado este tema administrativo y económico, cómo organizar mejor, ¿sí? Claro, en ese caso sería pan para hoy y hambre para mañana. Sí, totalmente. Cambiar un subsidio en eso y no en ver cómo que ese subsidio le genere. ¿Qué digo? Capaz que en ese momento también era necesario más libros. Bueno, no sé, lo que planteo es analicemos las cosas de este punto de vista. Yo creo que eso es lo único que quiero de hoy. Dejar un mensaje que es solamente eso, muchachos, no le estamos, las ONG, y me incluyo en las que yo participo, no le estamos dando mucha bola a la economía y a la administración. Nos parece un tema que lo hace cualquiera, no lo hace cualquiera. Nos parece un tema que se resuelve fácil, no se resuelve fácil. Ese es el punto importante para mí hoy, ¿sí? Nos parece que todo va a terminar dando cero o no va a terminar dando pérdida. No, las cosas por su nombre. Te da pérdida, punto. ¿Te da ganancia? Te felicito. Total, esa ganancia la vas a reinvertir en otra cosa. No es que tenés que hacer que no te dé ganancia. De lo mismo eso, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces decía, ¿cómo buscar esta sustentabilidad? La importancia de que los proyectos generen excedentes. Buscar alguna alternativa de inversión para mantener el flujo de fondos, ¿sí? No sé cuál es, di este ejemplo, pero búsquenlo ustedes, ¿no? Asegurarse los ingresos y minimizar los egresos. Esto parece una verdad de perogrullo, pero esto es así. El gasto en una ONG, que tiene muchos rubros, yo no tengo que hacer mínimo los rubros que no son indispensables, ¿sí? Por eso dije hoy el ejemplo que muchas veces veo que algunos ponen el carro delante del caballo y en lo primero que están pensando es en tener un lugar, aunque lo tengan que alquilar. Yo no sé si es tan necesario. Hay que pensarlo. Hay que pensarlo, nada más, ¿sí? O comprar determinadas cosas que no sé si las vamos a terminar usando o no. Capaz que hay otras que son más importantes, ¿sí? Entonces, minimizar los egresos implica sentarse y hacer una lista con todo lo que gasto, con lo que venimos gastando, y decir, muchachos, esto está desperdiciado, esto es superfluo. Y acá tendríamos que haber gastado más y no lo gastamos. Le pijoteamos en esto y tendríamos que haberle metido más guita a esto, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, es de hacerse los banners, ¿sí? Tal vez una vez que alguien gastarse unos mangos en hacerse un buen banner con el soportecito y no sé qué corno que usan y hacerlo en lona y qué sé yo, eso es un gasto tal vez un poquito mayor porque lo hago en lona con todos los chistes, pero me sirve para todas las ferias que voy darle presencia a mi institución. Ejemplo, ¿no? Y el tema de cómo asegurarse los ingresos. Cuando hablo de asegurarme, de garantizarme los ingresos, de lo que estoy diciendo es de tratar de que los ingresos que tengo dejen de ser extraordinarios o eventuales para pasar a ser habituales, ordinarios. ¿Sí? ¿De qué manera pensarlo? Bueno, hay que ver cómo poder hacer, en lugar de que me den cada tanto un subsidio, ver de que ese subsidio, aunque sea menor, pero que sea regular. Tratar de tener un grupo de socios que yo sepa que cuento siempre, aunque sea con un pequeño aporte. Entonces, estoy transformando un determinado ingreso que tenía, lo estoy haciendo cada vez más habitual u ordinario. Y si eso encima lo aplico en los gastos ordinarios, tengo el funcionamiento de la institución garantizado. ¿Sí? Así, esta es mi experiencia de cómo logré hacer que funcione la fundación esta. Fue la única forma que yo la encontré, sin saber contabilidad. Yo soy economista, no contador, ni administrador. Pero el sentido común me dijo, bajemos al mínimo los gastos. Vamos a invertir en lo que necesitamos. Los proyectos que hacemos, que un mínimo de excedente genere, mínimo aunque sea. ¿Correcto? Bien. Y por otro lado,
haga que los ingresos ordinarios solamente me cubran los gastos ordinarios. Entonces vamos a tener que hacer una lista, me junté con unos amigos contadores, una lista de todo. Por ejemplo, impuestos. ¿Cuánta guita se gasta en impuestos? Esto, el inmobiliario, el otro, seguridad y higiene, la tasa tal. Había un topo de plata que se iba a impuestos. Minimizar los gastos. Muchachos contadores, amigos míos, ¿cuánto me saldría que ustedes me tramiten todas las exenciones posibles en ARBA, FIP, en la municipalidad? Porque yo no lo sé hacer, no tengo ganas de hacerlo, no tengo tiempo ni ganas. Y yo lo voy a hacer mal, ustedes me lo van a hacer bien. Ahora, ustedes que me dan una mano en algunas cosas, esto lo quiero como un trabajo, cotizámelo, ¿cuánto me sale? ¿Qué papeles? Yo te preparo los papeles, pero cotizame todas las exenciones. Y te sale 2 lucas, listo. De algún lado junto 2 lucas. Y me generaron todas las exenciones de los impuestos, no todas, algunas partes de la alícuota, o sea, la mitad, ¿correcto? La cuestión que de lo que se pagaba así de impuesto, ahora ordinario se paga así. Miren qué fácil. Pero eso costó plata, ¿eh? Pero fue el gasto mejor gastado de mi vida. Una inversión. No, fue un gasto, una inversión, no porque no me compré ningún bien de capital. Bueno, pero eso a la vez ayudó a reducir el gasto. No quiero decir con esto, se llama en economía inversión cuando compro bienes de capital, ¿no? Pero por eso lo dije a propósito. Pero sí, una inversión porque me sirvió para todos los ejercicios que siguen y me bajó los costos de manera notable. Pero no fue ni con la varita mágica ni con mi imaginación, fue con el laburo de 2 contadores, mira qué fácil. Con gente que sabe cómo hacerlo, yo no lo hubiera sabido hacer, ¿eh? A ver si está bien algo que hice hacer. A mi parecer estuvo bien. Alquilábamos la vajilla y los manteles para hacer una fiesta, pongamos. Sí. Un brinco, lo que fuera. Sí. Teníamos que alquilarlo. Resulta que nos salía caro alquilar. Después sacamos la cuenta y no nos quedaba casi nada. Entonces yo fui la idea, a fuerza de pelear con la gente. Se pelea con todo el mundo, señora. Sí, no, de discutir. Compremos la vajilla. Puse mi tarjeta, la pagamos en cuota con la tarjeta. Tenemos la vajilla y los manteles y la alquilamos a la otra gente que hacen usted. Bien, Y en pocas veces que lo alquilamos, nosotros nos salió gratis lo que compramos. ¿Qué opinan de lo que hizo la señora? Sí, yo soy la que siempre proyectos. Saco cuenta, pero A mí me parece espectacular. Técnicamente, ¿qué hizo usted? Endeudó a la ONG. ¿Está claro? ¿Con quién? Con usted misma. Sí. O sea, la ONG, el centro jubilado, ¿sí? Compró con plata que no tenía, con plata que de su tarjeta. O sea que le generó una deuda. Cualquiera que piensa eso dice, endeudó a la ONG. Pero a ver, fue un manejo financiero que hicieron con acuerdos suyo. Estamos sin interés. Sí, claramente, pero a lo que voy, ¿sí?, es que eso fue una inversión que no la podrían haber hecho de otro modo que si no les entra una plata o por deuda, claro, ¿no? O un subsidio o una deuda. Eso es lo que yo expliqué antes, que era un ingreso de capital, una deuda, ¿sí? Pero con eso le sirvió para invertirlo y hacer una inversión. Y seguimos sacando provecho. Totalmente, más vale. Entonces, muchas veces tenemos que pensar en esto. ¿Cuánto es plata tirada a la basura? Y cuánto, por ejemplo, cuando uno está pensando en un local, ¿sí?, y tiene alguna visión de largo plazo, capaz que conviene, en algún punto, pensar en construirse su propio local. O con una deuda, o con un subsidio, lo que sea, pero no pagar alquiler. Esto yo lo digo muy fácil, pero no es fácil construirse un local. No, a ver si nos entendemos, ¿eh? Estoy diciéndolo para generar que piensen en la inversión a veces más que en el gasto. Pero esto no es de un día para el otro, no, yo sé que no piense que estoy allá elevado, no, lo digo a propósito.